Tengan entonces ustedes saludos. Saludos a todos. Estamos iniciando esta serie de videos, principalmente para que aprendamos juntos Excel, ¿cierto? Pero de un punto de vista más práctico, ¿ya? Vamos a usar Excel, o sea, no vamos a hacer ningún tipo de presentación ni decoraciones, ¿cómo se llaman? De video. Vamos directamente a lo que nosotros queremos aprender. Vamos a ir directamente a lo que es Excel. Por lo tanto, vamos a iniciar de lo más básico a llegar a un nivel, en el fondo, que podamos decir la persona, ya sea el estudiante o la persona o el profesional, se maneja en Excel. ¿Ya? Vamos a partir siempre de la premisa de que algo sabemos, ¿cierto? Pero algo sabemos, por lo menos en cuanto a Excel, es un producto de la línea Microsoft, ¿cierto? Que por lo menos la persona ha dado un clic, escrito algún documento Word, ¿cierto? Algo escrito, ¿cierto? Conoce algo de Word y por lo menos sabe cómo funciona Word en cuanto a el uso de los menús arriba, de las opciones, sabe colocar negrillas, sabe pintar, sabe centrar, o sea, tiene esos conceptos básicos que son para poder en el fondo iniciar algún tipo de trabajo, ¿cierto? O sea, trabaja y puede escribir. Lo mismo en PowerPoint, ¿cierto? Si uno se hace el símil con PowerPoint. O sea, tenemos el mismo esquema de menú, por lo tanto ya podemos decir que si yo algo ya trabajé en Word y me manejo en ese esquema de menú, en PowerPoint exactamente va a ser algo muy semejante. Y por lo tanto, o sea, ¿por qué pedimos que por lo menos la persona se maneje en eso? Eso va a ser muy difícil. De repente, alguno que no haya trabajado nunca en los productos Microsoft, a veces moverse con más facilidad. ¿Ya? Porque nos vamos a centrar en lo que son los movimientos básicos o cuáles son los contenidos que debe la persona saber para poder para que tenga un manejo de Excel y diga, sí, yo sé Excel, ¿ya? Y siempre partiendo con una premisa de que Excel no se aprende con un curso así como nosotros estamos viendo ahora. O sea, Excel, como cualquier otro tipo de software, se aprende en la práctica, ¿cierto? Podemos hacer cualquier tipo de curso, podemos hacer muchos cursos de Excel, pero la verdadera enseñanza está en el día a día. Es decir, en el fondo, si yo lo estoy usando como plataforma, como una herramienta diaria en mi trabajo o en la universidad o en el colegio, y estoy continuamente usando Excel, voy a aprender Excel, ¿cierto? Pero si hice el curso de Excel y pasó un mes, 2 meses, 3 meses y no he hecho nada, etcétera, obviamente que voy a tender a olvidar, etcétera, porque hay personas que efectivamente, como uno diría, son excelentes en Excel, porque es una herramienta habitual diaria y no quiere decir que sean más inteligentes que otras, ni menos, ya, ni más, ni menos, etcétera, no tengan habilidades muy especiales. Simplemente es por la práctica, sobre todo ustedes, como siempre digo, ustedes, la gran mayoría hoy día, toman este teléfono y podríamos decir que caen en una categoría de expertos en WhatsApp, ¿cierto? Y pueden prácticamente mandar audios y hacerlo todo con una velocidad, pero, ¿cómo se llama? Que a algunos les llega a dar envidia, ¿cierto? Sobre todo la gente más joven lo hace, ¿sí? Y no quiere decir que los adultos tampoco, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque no están mandando un WhatsApp diario, ¿cierto? Están todos los días y todos los días se están conectados, etcétera. Entonces, y así muchas de las aplicaciones es simplemente la única forma de aprender es el uso diario, el uso frecuente, ¿ya? O sea, si yo en mi trabajo uso Excel, efectivamente voy a ser una persona que tenga mucho más. Si en mi trabajo, en la universidad o donde sea, tengo como herramienta el Excel. Y si uno dice, bueno, no tengo ese escenario, pero quiero aprender porque después quiero realmente tenerlo aún por ahí dentro de mi CV, dentro de mi currículum, dentro de mis habilidades, bueno, de alguna forma va a tener que hacer un poquito más esfuerzo que el resto, que lo va a tener que de alguna forma usar en tareas frecuentes. Por ejemplo, si yo digo no tengo en este momento, no trabajo frecuentemente con Excel, bueno, si voy a hacer un curso de Excel, entonces considere usar el Excel como una planilla de cálculo, una planilla o
donde usted toma apunte o donde usted lleva todos los compras, ¿cómo se llama? Lleva todo lo que es la parte compra y gasto de su casa en otra hoja así social. O sea, podemos usar e inventar muchísimas cosas alternativas donde la persona puede hacer uso frecuente, pero tiene que estar el compromiso de que efectivamente el compromiso se va a dar, ¿cierto? O sea, va a haber ese compromiso de que, ¿cómo se llama? De haber un uso frecuente. Si no existe el uso frecuente, es mucho más difícil que se pueda avanzar. ¿Okay? Entonces, pero después de esto, un poco para las expectativas, ¿cierto? Acá una de las cosas que hay que considerar cuando uno aprende Excel, o por lo menos en el caso nuestro, ya que aquí no hay nada de memoria. ¿Ya? No hay nada de memoria, o sea, todo lo que uno aprende es práctica, o sea, en el fondo uno, son de las pocas herramientas que uno no, o la gran mayoría de los software, uno no tiene, o sea, algo muy específico, si son algo, pero aquí no, este Excel en general es nada de memoria, como es práctica, entonces no se toma apunte, no se hace nada, ¿cierto? En el fondo a veces tenemos quizá algo con que apoyarnos, pero la idea de este Excel nosotros vamos a ver es que la persona no tenga que memorizar, no tenga que aprenderse fórmulas ni nada, ¿cierto? Es el uso, la práctica, ¿ya? Y como siempre también decimos, es que no hay una solución única, ¿cierto? Tampoco hay reglas para todo, ¿no? O sea, es muy libre de usar como usted quiera o como la experiencia se lo ha dado. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a ir repitiendo muchas veces para que, tanto, porque hay muchas personas por ahí que enseñan Excel, claro, y una serie de funciones o trabajando con teclas, control tanto, o sea, si usted quiere después asimilar el uso de las teclas control P, control X, control tanto, y excelente, cuando si usted después ya es muy frecuente el uso, entonces lo puede hacer, pero ya eso es, como se llama, es de usted. ¿Ya? Lo mismo pasa en trabajar en Word, en PowerPoint, usted puede usarlo directamente con el mouse o memorizar teclas, etcétera. Claro, al principio las va a tener que ir memorizando, tendrá su ayuda de memoria, pero después también el uso frecuente. Aquí no usamos si usamos teclas, ¿ya? Lo justo y necesario, ¿ya? Lo justo y necesario porque la idea que es que el alumno no gaste tiempo en memorización, en memorizando cosas, ¿cierto? Sino que le sea muy habitual, ya, dada la frecuencia, es lo que realmente hace que todas las cosas se queden en tu cabeza, en tu aquí, ¿ya? Latente, porque el uso frecuente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo iniciamos Excel? Ya para no alargarlo más, que este es nuestro primer video, ¿cierto? Estamos tratando de hablar con un canal que en el fondo que permita, ¿cómo se llama?, en forma paulatina, usted se vaya conectando y vaya sumando conocimiento con respecto a algo que es de uso tan frecuente como Excel. Entonces, para los que vamos a ir de menos a más, dijimos, ¿cierto? Cuando uno abre Excel, le da el clic al icono del Excel que te aparece aquí, ya, lo primero que nos aparece es algo así. Yo aquí arriba tengo, igual que las funciones de Word y PowerPoint, tengo ya contraída la cinta de opciones. Esto es lo que nos aparece, ¿cierto? Esto mismo usted puede hacer, ¿cierto? Arriba, ahí, botón derecho, contraer, ocultar la cinta, ¿ya? O dejarla que se aparezca a medida que yo voy apareciendo, ahí apenas clic, ¿ya? Eso lo maneja tanto Word como PowerPoint o Access, cualquiera de los. Por eso que partíamos un poquito al principio, señalando la importancia de que de alguna forma el alumno, alguno de los software ya de Office, ya por lo menos maneje, porque es la misma estructura de menú, los mismos nombres y vamos apuntando lo mismo. Entonces acá, esto es lo que por lo general yo la voy a dejar ahora aquí. Podemos agregar, o sea, en el fondo nosotros nos vamos a encontrar con mil opciones. Vamos a dejarla puesta ahí. Y esto es como que lo principal cuando uno parte, ¿cierto? Este es el esquema de menú, ¿ya? Arriba, menús, tenemos todas las opciones de menú y iconos de acceso rápido, ¿cierto? Esta parte de acá arriba le llamamos iconos de acceso rápido, o sea, en el fondo que basta con un doble clic y nos da acceso, genera la funcionalidad que nosotros requerimos. Entonces, para cuando uno inicia
Esto es lo que aparece a uno, ¿cierto? Le aparece una hoja así. Luego nosotros, para la mayoría de nosotros, podríamos decir que aparece una hoja en blanco, una hoja de matemática en blanco. Cuando ustedes abren Word, ¿ya? ¿Qué aparece, cierto? Abren el Word, le aparece una hoja en blanco. Y Word cuando ustedes abren un Word, aparece una hoja en blanco y dice, escriban algo, ¿cierto? No hace nada, ¿cierto? Escriban, ahí está la hoja en blanco. Cuando abren PowerPoint, vendría siendo que aparece una hoja para dibujar, ¿cierto? Dibuje algo, diseñe algo, ¿cierto? En Excel aparece, podríamos, para que sea un poquito distinto, aparece una hoja de matemáticas, ¿sí? Una hoja de matemática y donde ahí está tu cuaderno. Por eso que también podemos usar Word, podemos usar Excel como una hoja, podemos también escribir, podemos hacer muchas de las cosas que nosotros que manejamos en Word y que manejamos en PowerPoint, las podemos hacer aquí también en Excel, ¿cierto? Escribir texto, párrafo, insertar texto, darle formato, centrado, negrilla y comilla, lo mismo que podemos hacer en PowerPoint, ¿cierto? Los mismos tipos de comandos los repetimos tanto en Word como un PowerPoint. Podemos traer figuritas, podemos hacer una presentación, si uno quiere por ahí, podemos hacer una presentación en Excel, ¿cierto? Entonces, por eso que es más potente que el resto, ¿cierto? Podemos hacer una presentación, podemos corregir aquí la ortografía, ¿cierto? Podemos corregir ortografía, ¿ya? Podemos cambiar de idioma, etcétera. Podemos hacer una serie de elementos que lo podemos traer desde la otra plataforma. Entonces, por eso que el uso de las otras dos herramientas es un poquito más frecuente ya de encontrar, ya facilita también que el Excel, o sea, entender esta parte de acá arriba, el esquema de menú, ya como lo que es la parte de dar formato. Cuando uno daba formato en Word, ¿cierto? Pintar rojo, amarillo, centrado, eso se llama formato. Aquí exactamente viene lo mismo. Entonces, pero centrémonos en Excel. Entonces, ya sabemos que el esquema de menú funciona exactamente igual, iconos de acceso rápido tenemos acá arriba, ¿ya? Y podemos ocultar la barra y contraer la barra y no contraer, ¿cierto? Eso cuando nosotros hacemos que se esconda o no esconda, y cuando uno ya tiene más expertise o quiere aprovechar el espacio que se muestra en la pantalla, ¿cierto? Aquí como que me queda más hoja para trabajar, ¿cierto? Entonces ahí uno ya la escondo. Ya solamente quiero que aparezca cuando yo la voy a necesitar, ¿cierto? Por eso ya, pero eso lo podemos decir que este tipo de cositas, ya que a veces uno se para frente a algún Excel de alguien y encuentra la barra, bueno, tiene la opción de usted mostrarla o no mostrarla en forma aleatoria, ¿cierto? Usted, la persona decide. Entonces, partamos desde la base, ¿cierto? Excel, cuando uno lo abre esto, ¿cierto? Aquí abrimos una hoja de matemáticas y abajo aparecen las hojitas, ¿cierto? Dice hoja 1, hoja 2, hoja 3, en alguna hoja 1, dependiendo de algunas versiones de Excel. Aparecen muchas hojas en la antigua, en algunas nuevas aparece solamente la hoja 1, pero aparece este signo más que nos permite ir creando más hojitas y más hojas. ¿Ya? Estas hojas que tenemos acá son como las hojas del cuaderno de matemáticas, ¿cierto? Por lo tanto, estas hojas que se llaman así, se ven tan fome, ¿cierto? Como hoja 1, hoja 2, le podemos cambiar nombre, ¿cierto? Le podemos colocar cualquier cosa, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a cambiarle un poquito la escala. Entonces tengo muchas hojitas de matemática y puedo tener ¿cuántas hojas? Vamos a hablar siempre de N, muchas, todas las que se le ocurra a usted puede tener para lado. Hay un límite, pero al final es muy difícil encontrar a alguien que haya ocupado todas las hojas, en este caso, ¿cierto? Entonces, yo voy a agrandar un poquito acá para que veamos cómo manejamos estas hojas, ¿cierto? Antes de meternos en el resto, o sea, veamos primero lo que es general y lo que nos permite ir ordenando en un poquito Excel. No hemos dicho nada más, ¿cierto? Que arriba tenemos podemos esconder o la barra de herramientas, o sea, las opciones, y hemos dicho que podemos tener muchas hojas, podemos crear hojitas en blanco, ¿ya? Yo voy a hacer un zoom para que podamos ver. Le podemos cambiar nombres a esos nombres que aparecen ahí. Vamos a hacer un zoom para cambiar. Yo voy a hacer un zoom ahí, poquito, ya, para que se pueda ver. Ahí tengo. Estas son las hojitas que nosotros le podemos cambiar nombre, ¿cierto? Podemos colocar doble clic arribita y podemos colocarle, ¿cómo se llama? No le vamos a colocar hoja 1, ¿cierto? Vamos a colocar otro nombre. Por ejemplo, tarea 1, ¿ya? Por ejemplo, acá podemos proyectos. La otra hoja se iría a llamar varios. ¿Ya? Ahí entró que en esa hojita tenía, ¿verdad? ¿Ya? Ahí podemos colocar la hoja, es la hoja que estamos en este momento viendo, inicio,
Podemos colocar otra hojita de cualquier otra, ¿cómo se llama? Una XXXX, listo. Entonces tenemos varias, podemos darle nombre a las hojas, ¿cierto? Ahora yo puedo tener un cuaderno de matemática con muchas hojas, ¿ya? ¿Ya? Y lo puedo también cambiarle el color, ¿cierto? Para ir a que esto sea un poquito atractivo por el color de derecho. En Excel, casi siempre, esto ya un poquito, pero después lo vamos a ir repitiendo muchas veces, en Excel siempre, para poder hacer algo, tenemos que seleccionar. Si yo quiero cambiar el color, por ejemplo, de esta etiqueta que arriba, ya me paro arriba, botón derecho, casi siempre cuando preguntamos que dónde está esto, casi siempre es botón derecho, control de ahí, color de la pestaña, vamos a poner un rojito, la segunda proyecto, botón derecho, ahí vamos a pintar el amarillo, el varios la vamos a colocar de color en negro, inicio la vamos a pintar de, ¿cómo se llama? De un color esa, y la última la vamos a pintar de un color más azul, ¿cierto? Entonces ahí tenemos nuestras hojas, ¿cierto? Cambia bastante ya nuestra planilla de Excel, ¿cierto? Aquí, si nosotros ahora checamos un poquito, ya un poquito tiende a ser un poquito más atractiva, o sea, como que más amigable. Vamos a achicar un poquito, ¿ya? Tiende a ser un poquito más amigable el hecho que ya tengo pestañitas de color y puedo empezar, ¿cierto? Ya no es esa hoja en blanco así como que, ¿ya? La idea también es que cuando uno trabaja en Excel lo sienta amigable, ¿cierto? Ya el colocar. El hecho de colocar, así como uno fuéramos al supermercado o a las librerías de antes, y uno compraba pestañita de color en un cuaderno grande de matemática y iba colocando esto de aquí para acá es matemática, cálculo, etcétera, ¿cierto? Estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿ya? Tratando de que nuestro cuaderno, nuestra planilla Excel se vea más amigable, ¿ya? ¿Qué cosa mantenemos antes de seguir con esto? Guardar, ¿cierto? Y esto de que guardar el archivo, ¿cierto? Igual que como ustedes guardan los archivos en PowerPoint o en Word, etcétera, guardar como y le colocan un nombre, ¿cierto? A su archivo de Excel. ¿Ya? O sea, yo voy a reguardarlo, aquí lo tengo guardado, voy a colocar guardar guardar una copia, aquí aparece, ese es el nombre del archivo que yo tengo, aquí lo que acabo de guardar es el nombre que le puse yo, vamos a ampliar un poquito para ver, ahí hay un zoom, ¿ya? Esto no aparece al guardar como, ¿ya? Al mío yo le puse clase 01 raya, le podemos colocar el nombre que queramos, ¿cierto? Ya, aprendamos juntos, y abajo me dice qué tipo de archivo es, como estoy trabajando en Excel, me dice es un archivo Excel. Pero yo también tengo después, cuando veamos, tenga un poquito más de expertise, vamos a ver que hay muchas alternativas. Yo lo puedo guardar como un archivo con macro, lo puedo guardar como PDF, que siempre alguno por ahí, ¿cómo guardar un PDF? Bueno, lo puedo guardar como PDF, lo puedo guardar como archivo de texto, pero después le van a ir sonando mucho más amigable todo esto que está aquí, ¿cierto? Ya cuando ya tengan más experiencia. Ahí está PDF, ¿ah? Si uno quiere, es como tomarle una foto al Excel a todo lo que ustedes querían, ¿cierto? Y igual que cuando trabajan en Word, PowerPoint, escogen dónde lo van a guardar y después lo único que nos consideramos que los archivos de Excel son la extensión es .xls, ¿ya? Los PowerPoint son los .ppt y los documentos Word son docs, ¿cierto? Aquí son XLSX, ¿ya? Y esta es la última versión. Yo estoy usando un Office 365, es el que estoy usando en estos momentos. ¿Ya? Si yo tengo un Excel más viejito, bueno, lo debería grabar en el Excel más viejito, cosas de ese estilo. ¿Ya? Entonces, pero funciona exactamente lo mismo. Si estuvieran ustedes trabajando con Word y tuvieran un Word muy avanzado y donde tienen que entregar el trabajo, tienen un Word pequeñito, ustedes toman y lo guardan a una versión más pequeña, ¿cierto? Entonces, guardar. Y aquí me va a decir que ya está, que me dice que ya existe, bueno, igual que con el resto, entendido. Y aquí volvemos a nuestro espacio original. Ya lo tenemos guardadito. Arriba siempre nos dice el nombre. Es siempre importante, que para lo que están a veces recién, que uno vaya guardando. Puede también tener el uso frecuente o autoguardado, pero ahí lo vamos viendo después, ¿cierto? Entonces ya tenemos nuestra primera parte, ¿cierto? Vamos a dar hojas a nuestro Excel, ¿cierto? Hojas. ¿Y qué podemos hacer con estas hojas, cierto? Tenemos muchas hojas, el orden se lo puedo cambiar. Yo voy a ampliar de nuevo un poquito para que veamos que esto lo podemos cambiar, ¿cierto? Ahí basta que yo seleccione la de proyecto, mouse presionado, digo, no, este va primero, este va después, el XX va para allá, el inicio va para acá, el XX, etcétera, lo puedo cambiar y dejar en su posición, ¿cierto?
o lo puedo volver toda la misma posición que yo tenía anteriormente. ¿Ya? Puedo eliminar, si yo digo, este XX que está aquí, o agregué una hoja nueva, ven que yo puse el signo más y agregué una hoja nueva, no, la quiero eliminar, selecciono la hoja, me paro arriba de la hojita, botón derecho y le digo eliminar, y ahí elimino la hoja, ¿ya? Eliminé la hojita. ¿Ya? Entonces puedo cambiar las posiciones, puedo cambiar todo, etcétera. ¿Y qué otra cosa puedo hacer con esto? Puedo eliminar, puedo mover, puedo agregar más hojas, ya le puedo cambiar nombre, ya podemos, y podemos ocultar. Por ejemplo, yo voy a ocultar la que dice proyectos, ¿ya? Quiero que nadie la vea, ese fondo, porque a veces son hojas que es privada, no privada, sino donde yo hago cálculo y cuando estoy compartiendo mi planilla, yo sé que tengo varias hojitas donde tengo los cálculos, cómo llegué a las hojas finales. Entonces, botón derecho, ahí botón derecho y digo ocultar. Y ya no está la hojita proyecto, ¿cierto? O puedo ocultar otra también, voy a ocultar la que dice tarea, ocultar, y ahí tengo, ¿cierto? Entonces, esta planilla tiene esas hojas están ocultas. ¿Cómo sé cuáles son las hojas ocultas? Me paro arribita, ¿no? Selecciono la que yo quiera, me paro arriba y le digo mostrar, y me va a mostrar la lista de las cuales están ocultas, ¿cierto? Entonces, cancelar, entonces me paro arriba de cualquiera y me paro, botón derecho, ¿ya? Me paro arriba, botón derecho, mostrar. Acuérdense que casi siempre, ¿cómo se hace eso? Botón derecho, botón derecho, botón derecho. ¿Ya? Me paro arriba con el mouse, botón derecho, ¿cierto? Mostrar. Y ahí muestro la tarea 1 que la tenía oculta y muestro la proyecto que también la tenía oculta. ¿Ya? Entonces, sencillo, ¿cierto? Entonces, esto ya nos da una cierta soltura, así como para poder trabajar con hojas y ¿cómo se llama? Olvidarse de ese miedo a veces para poder, ¿cómo se llama? Manipular las hojas. Sabemos que simplemente con el mouse yo las puedo cambiar de posición, las puedo mover, las puedo hacer, ¿cierto? Puedo generar una copia. Por ejemplo, esta que se llama inicio, yo tengo todo mi trabajo aquí en la que se llama inicio o en la que se llama tarea, y yo quiero seguir trabajando en esta, pero quiero copiarla, quiero tener una hoja idéntica. Botón derecho, y ahí dice mover o copiar. Igual que se mantiene lo mismo que el Word y el PowerPoint. Mover significa sacar de aquí y llevar al otro lado. Por lo tanto, prácticamente no copia. Es como mover o cambiar de posición, como lo estamos haciendo recién. Copiar quiere decir que esta se queda aquí y genera una copia. Entonces, ¿qué vamos a decir? Copiar. Y ahí vamos a decir crear una copia. Y me dicen qué posición quiere crearla. Eso, si ustedes se dan cuenta, son los nombres de las hojas, ¿cierto? Hoja 1, me fui para la hoja 1, hoja 2, etcétera. Ahí está la hoja que nosotros tenemos. Pero sí, muévamela al final, ahí déjemela al final. O la puedo indicarle con el mouse donde quiero que vaya. Puedo moverla y después también vamos a ver que aquí la está moviendo dentro de esta misma planilla Excel, pero yo la puedo llevármela a una hoja nueva o a otro libro o a cualquier otra parte. Se la puedo compartir a un compañero, una cosa así. Entonces lo voy a decir, movémosla al final y ahí nos va a crear una, y ahí nos creó tarea 1, dice, y como para que no se pueden llamar los dos iguales, le pusimos tarea 1 y le puso un subíndice ahí, 02. Yo puedo ir y colocarle aquí, cambiarle el nombre, ustedes ya aprendieron, respaldo. Y ahí ya tengo mis hojitas, ¿cierto? Entonces, muy sencillo, bajamos, ¿ya? Bajamos y podemos simplemente tener nuestras hojas, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos ya hacer en Excel, ¿cierto? Ya podemos hacer varias cosas, ¿cierto? Vamos a ir cerrando eso. Podemos abrir, podemos, ¿cómo se llama? Colocarle el nombre a las hojas, a lo que nosotros queremos trabajar, ¿ya? Las podemos pintar de colores, las podemos mover, las podemos ocultar y podemos copiar de un lado para otro lado, ¿cierto? Entonces, y todo usando el mouse, nada más. No hemos usado ninguna otra cosa más que el mouse, ¿ya? Eso nos permite un poquito movernos con Excel, ¿cierto? Y hacer un poquito que sea más entretenido, ¿ya? Entonces, veamos ahora, centrémonos en Excel. O sea, ¿en qué cosas son las que yo necesito saber para poder trabajar con Excel? ¿Ya? Fuera de abrir esto, ya sabemos que trabaja con hoja y son como la hoja de matemáticas, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosas vamos a ver? Vamos a ver los 4 conceptos básicos para poder trabajar en Excel. Es decir, con qué elementos trabaja Excel
¿ya? Y puede, para que sea como el piso para cualquier persona que pueda, ¿cómo se llama?, moverse y moverse, ¿cómo se llama?, se pueda mover o se pueda mover y sentirse cómodo, ¿cierto? Entonces vamos con los dos primeros conceptos. Yo ahora voy a ir a mi hoja, hasta que decía varios, ¿ya? Voy a eliminar las otras hojitas, voy a eliminar las otras hojitas que voy a dejar solamente la inicio. Voy a dejar esta, la que había eliminado, la voy a dejar para ir ahí. Voy a eliminar la XX, ya estoy eliminando voy a dejar esta que pusimos, se llama proyecto, la eliminamos. La que pusimos entrar también la eliminamos y ahora mi planillita quedó así, nomás con la portada que la tenemos, ¿cierto? La portada de la clase y la vamos a dejar ahí, se llama inicio. Y esta que vamos a cambiarle el nombre, le vamos a llamar conceptos. Me equivoqué. Y la pintaremos de color, y está pintada de color negro, ¿cierto? Entonces, y vamos a colocarla de concepto. Ya, ahí nos quedamos con la planilla, es la misma, ¿cierto? Todo lo que hicimos de copiar, pegar, agregar las hojitas, etcétera, ya lo eliminamos, ¿cierto? El alumno ya aprendió. Igual vamos a seguir agregando hojas para que el alumno sea, no solamente se usa un video, sino recuerden que es ideal que lo que el profesor haga, después te lo replique en su casa, ¿cierto? Porque eso va generando que la persona ya puede mover el mouse con mayor tranquilidad, ¿cierto? Esa no es fácil, o sea, en el fondo a veces la persona que ya sí lo usa o tiene alguna frecuencia, sí puede ser algo muy trivial, pero para el común de la gente que está recién aprendiendo, quiere aprender Excel, o sea, este aparatito que está aquí, en el fondo cuesta, ¿cierto? Y después si lo queremos combinar con teclas, también ya nos cuesta un poquito más. Vamos. Yo cuando comienzo Excel con los 4 conceptos básicos. Vamos a ampliar un poquito estos. Ahí usamos lo que, mira aquí abajo, yo acabo de usar el zoom, ¿cierto? Esto que está por acá abajo, o zoom, así, como que es un zoom a la planilla. Vamos a colocarla de nuevo porque también es un elemento que usted puede ir aprendiendo, ¿cierto? Aquí, igual que en Word y en PowerPoint, siempre digo lo mismo, ¿cierto? Aunque suene lo mismo, ¿cierto? Yo con esto le subo ahí le subo el zoom ahí, como que hago un zoom allá abajito, ¿ya? Que es distinto, ¿ya? Voy a borrar en mi zoom. Eso permite, no mueve, no agranda lo de arriba, sino simplemente me está agrandando el documento. Si yo tuviera un documento Word, me agranda el documento, pero no el entorno, ¿cierto? Por más que yo le ponga aquí, si estoy parado aquí arriba y voy con el zoom, ¿cierto? Abajito, miren la flechita, ¿dónde está? Tiene 130, yo le voy dando, lo que va haciendo va aumentando, así como la hoja, pero no el esquema de menú acá arriba, ¿cierto? El profesor, para cuando aumenta el esquema de menú, ya usa otra tecla de Windows, que un poquito la usamos más los profesores, pero no quiere decir que no la pueda usar usted, ¿cierto? Yo si quiero hacer un zoom de acá arriba, allá, para que la gente vea cuál es el nombre de la planilla, o lo que yo estaba mostrando acá abajo, yo uso la tecla Windows, que es como aparece como el símbolo de Windows, más, ¿cierto? Presiono Windows, le coloco más, y eso como hace un zoom, pero hace un zoom completo a la pantalla, y agrandó todo, ¿cierto? Ya no solamente el esquema menú, ¿ya? Entonces ahí yo puedo mostrar con mayor facilidad, ¿ya? Que a veces también, a veces uno está tratando de hacer una fórmula y la está compartiendo con alguien, y también es útil hacer ¿cómo se llama? Usar esto de agrandar la pantalla ahí para presentar o ser a veces si tengo un cuadro. Y aquí podemos ver que en este caso que es distinto al zoom que se hace del documento propiamente tal. Y si quiero disminuir, volver atrás, ¿ya? Él me aparece, ¿cómo se llama? El mismo función, mantengo presionado la tecla Windows, ya que esa es como ventanita, y el signo menos me vuelve atrás, ¿cierto? Ahí, eso es todo lo que hacemos, ¿cierto? Entonces la persona que está a veces explicando lo usa como un recurso, como para, sobre todo lo vamos a usar mucho para lo que es la fórmula, porque como dijimos recién, él hace el zoom aquí, ¿cierto? Aquí, de aquí para abajo, ¿cierto? De esta parte para abajo. Y a veces uno quiere mostrar con mucho detalle lo que son las funciones, las fórmulas o algunas características, y ahí hacemos el zoom, ¿ya?
Entonces, no es que, ¿cómo se llama?, sea algo distinto, que estemos ocupando programas especiales. No, estamos usando las funcionalidades que tiene, en este caso, la notebook, el computador, nada más distinto que eso. O sea, cualquiera lo puede hacer. Entonces, vamos con los conceptos básicos. Yo aquí voy a usar simplemente ampliar un poquito el documento, nada más. Ahí, estos son los 4 conceptos básicos que vamos a ver como primera clase, ¿cierto? Una clase que quizá un poquito más extensa es la primera, pero es la que nos da el puntapié inicial como para decir, sí, nosotros podemos trabajar en Excel. Excel, vamos a ver estos 4 conceptos. Excel trabaja con columnas, filas, celdas y rangos. Alguien puede decir que obvio, que es sencillo puede ser esto, ¿cierto? Y sabemos que las columnas las representan con letras de la A, B, C, D, E, tal. La vamos a ver un poquito. Filas las enumera, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Y celdas, ¿ya? Y celda es la intersección entre la columna y la fila. Aquí tenemos un bonito al lado, ¿cierto? A eso le llamamos la celda, ahí donde estoy parado yo, le estoy pintando amarillo ahí, esa es la celda, la que está pintada amarillo ahí, la entre una columna y una celda, ¿cierto? Que sea entre una columna y una fila, ahí tenemos. Y esa específicamente para el ejemplo se llama G6. Por lo general le colocamos el nombre de la columna para la fila. Por lo tanto, esos son los 4. Y rango, un conjunto de celdas, ¿cierto? Desde hasta. ¿Ya? Entonces, con esos 4 elementos se arma todo Excel. Columnas, filas, celdas y rango. Y el alumno tiene que saber trabajar con esos 4 conceptos. Y le agregamos a esos 4, para que no nos compliquemos la vida, le agregamos de que cada celda vamos a separar siempre 2 cosas, el valor por contenido y del formato, ¿cierto? Valor, contenido y formato lo vamos a separar. De cada celda vamos a separar. O sea, el valor puede ser, son valores, ¿cierto? Adentro, el valor, el contenido de la celda, podemos tener texto, números enteros, decimales, fechas, valor lógico, porcentaje o fórmula. Y formato, llámese todo aquello ¿cómo se llama?, que no altera el valor de la celda, tipo letra, el color de la letra, el tamaño de la letra. Esto es muy semejante al resto de las aplicaciones, ¿cierto? Hablamos de que si yo en Word o en PowerPoint tengo la palabra hola, ¿ya? En un lado pintada de negro, en el otro lado pintada de azul, al final la palabra hola es la misma, ¿cierto? O si tengo la palabra hola aquí de Arial 5 y aquí tengo Arial 20, por más grande que sea, la palabra sigue siendo el mismo. O sea, la única diferencia entre las dos palabras es el formato, el valor y el contenido es exactamente igual. En Excel usamos mucho esa separación, ¿cierto? O no, más que no usamos, a veces no aprovechamos de esa separación, ¿cierto? La hacemos mucho más evidente de simple a veces trabajar con una celda solamente con el formato o a veces diferencial entre el valor, el contenido y el formato. Entonces, esos son los conceptos antes de comenzar con nada, son las que debemos, ¿cómo se llama?, manejar. Columnas, filas, celdas y rangos y saber un poco la diferencia entre lo que es valor y formato. Vamos entonces con el primero, ¿cierto? Columnas. Vamos a crear una hojita. Miren, aquí ya vamos a crear una hoja, ya aprendimos a crear una hoja y a esta hoja le vamos a llamar columnas. Columnas. Porque vamos a ver columnas. Lo escribo con mayúscula, columna. ¿Y de qué color la pintamos? Amarillo, para que nos quede algo ahí. ¿Ah? Ahí está la hoja. Entonces tenemos la hoja concepto y tenemos al ladito una hoja que acabamos de crear donde vamos a ver este tema de las columnas, ¿cierto? Columnas. Ahí. Vamos a ver. Aquí yo sí voy a agrandar un poquito para que podamos ver. Voy a agrandar esto así. Ya, voy a agrandar para que se puedan ver las diferencias, ¿cierto? Yo voy a agrandarlo, lo agrandé a 160, ¿cierto? Entonces dijimos que aquí solamente vamos a ver columna. Estas son las columnas, ¿cierto? Esta que yo con el mouse, si ustedes ven, va apareciendo ahí, tanto, mira, al pasar el mouse por arriba, voy a hacer un zoom, aquí A, B, C, D, y si uno sigue con el mouse para allá, podría llegar, decimos también N infinito, ¿cierto? Que se acaba la ZZ y después viene con A, y parte con la otra letra y podemos llegar a una muy buena cantidad. Es raro también de que nosotros las ocupemos todas, ¿ya? Pero estas son las columnas, ¿cierto? Son letras, ¿ya? Las letras que venimos. Por lo tanto, trabajar con columnas significa solo trabajar con estos rótulos, nada más, ¿cierto?
Y para abajo tenemos las filas, ¿cierto? Esto que tenemos aquí, trabajar con filas, con esta que tenemos aquí, 1, 2, 3, y tenemos una columna, n filas hacia abajo, también tenemos infinito, ¿cierto? Infinitamente hacia abajo. Entonces, miren, cuando yo paso el mouse, vamos a hacer un zoom ahí, para que se pueda ver. Cuando yo paso el mouse por la columna A, aparece una flechita, ¿cierto? Ahí está, aparece esa flechita. Entonces está diciendo prácticamente ahí, yo estoy en capacidad de poder seleccionar. Una de las cosas que hace Excel es que para poder hacer algo, debo seleccionar algo. ¿Ya? Seleccionar significa marcar, así como si ustedes querían dentro del documento Word todo un párrafo, dejarlo en negrilla, tienen que seleccionarlo y después le dan formato, ¿cierto? Acá exactamente lo mismo. Si en un PowerPoint ustedes querían agrandar agrandar una imagen, seleccionan la imagen y luego le dan el formato o la agrandan o limitan. Exactamente pasa lo mismo en Excel. O sea, si yo no selecciono nada, o sea, si yo estoy aquí parado así, Excel no va a hacer nada, ¿cierto? Tengo que decir algo. En este caso, vamos a trabajar solamente con las columnas. Yo voy a colocar aquí, voy a seleccionar la columna P así, miren, solamente con el mouse arriba, y estando la flechita, clic, y aquí la acaba de seleccionar toda la columna B, desde la fila 1 hasta el infinito. Y la voy a pintar de amarillo. Voy a usar iconos de acceso rápido arriba ahí. Voy a escoger el color y voy a decir, pintémosla de amarillo. Ahí está, perfecto. Voy a parar arriba en seleccionar la D y la E. Miren, mouse todavía simplemente no seleccionado. Al estar como quiero seleccionar la D y la E, mouse presionado, pincho y arrastro. Y la voy a pintar de color verde. Ahí está, verde. Y así voy a tomar otro ejemplo. Voy a pintar la H de color negro. ¿Ya? Puedo usar iconos de acceso rápido. Vamos a seguir usando iconos de acceso rápido todavía. Exacto. Y podemos por acá colocar una de color azul, ¿ya? Seleccionamos con el mouse y ya tenemos, ¿cierto? Esto parece la clase de colores, ¿ya? Y vamos a achicar un poquito para ver cómo nos ha quedado, ¿cierto? Nos quedó así. Esto es lo que acabamos de hacer, ¿cierto? ¿Ya? Solamente seleccionar, o sea, solo estamos trabajando con los rótulos y al seleccionar la columna B, la seleccionamos desde la fila 1 hasta el infinito. O sea, eso quiere decir que solamente estoy trabajando con columnas, no me he metido ni en las filas, ni en los rangos, ni en las celdas, nada, solo con columnas. ¿Ya? Y ahora, igual que como hicimos recién con las hojas de Excel, ¿qué podemos hacer con estas columnas, cierto? Con las columnas podemos hacer lo mismo que acabamos de hacer con las hojas. Copiar, mover, eliminar, ocultar, cambiar el ancho. O sea, podemos hacer eso simplemente trabajando con columnas. Por ejemplo, yo puedo decir, copie la columna B, que es el amarillo, cópiela en la J. Copie, selecciono, estoy parado, copio, ahí, copiar, ahí, pum, copiar, puedo usar icono de acceso rápido o puedo usar los iconos de acceso rápido. Ahí está, selecciono donde la voy a dejar, dimos la J, ahí, botón derecho, pegar. O algunos pueden usar teclas, ¿cierto? Control V, Control P, etcétera, lo que quieran. Pero nosotros la copiamos, ¿cierto? Copiamos la columna J para allá. Ahora, miren, vamos a mover la columna I, la vamos a mover. También podemos seleccionar y hacerlo como sea, seleccionar, cortar, igual que en el resto de las otras aplicaciones. Cortar significa saco de aquí, muevo para allá. Cortar es mover, ¿ya? Lo puedo mover así o la puedo mover con el mouse, ¿ya? Aquí con el mouse, miren ahí, aparece ahora una flechita con 4 puntas, mouse presionado y la muevo. Vamos a hacerla de nuevo, pero un poquito con un zoom para que se vea que yo la puedo hacer copiando, pegando con los pasos normales. Y aquí, cuando yo aquí estoy parado, ahí no voy a seleccionar la columna, ahí está, seleccionada, y ahí están las 4 puntitas, ¿cierto? Y tengo suelto el mouse, ahí están las 4, voy a soltar el mouse para que se vea que ahí como he hecho un zoom. Ahí está. Presiono el mouse cuando tengo las 4 puntitas y me la llevo donde yo quiero, ¿cierto? A eso. Pum. Y yo le dije que me la iba a llevar a la. Voy a hacer lo mismo con estas dos. La verde la voy a correr un poquito para el lado. Selecciono, tengo el mouse suelto ahí, y miren ahí, aparecen las 4 puntitas y la corro para el lado, ¿cierto? O me puedo llevar la negrita. Ya, esto, ahí, listo. Perfecto. Achicamos para que podamos ver. Y ya puedo mover, ¿cierto? Mover y copiar, ¿ya? Entonces, sencillo. Puedo mover y copiar. Puedo copiar o mover. Puedo tomar la azul y moverla, ¿de
recuerden el concepto mover, usando los pasos normales, puedo usar teclas, ¿ya? Pero aquí simplemente con el mouse o moverla directamente con el puntero moviendo el nombre, la celda arriba. Cortar, si yo le coloco cortar y digo la voy a llevar a la H, selecciono la H, botón derecho y le digo pegar, ¿cierto? Entonces hizo el mismo efecto que moverla, ¿cierto? Cortar, cortar, que es lo mismo que mover. Pero acá no ahorramos eso porque basta que yo simplemente me pare arriba, aparezcan las 4 puntitas, ¿cierto? Y dijimos, y ya estoy en condiciones de moverla, ¿cierto? Ya tengo ahí ya tengo la posibilidad de moverla, ¿ya? Entonces podemos simplemente usar cualquiera. ¿Cuál le acomoda o qué más rápido? Todo depende de la expertise que vayan logrando, ¿cierto? Pero es importante que usted trabaje con columnas. Solo olvídese el resto del Excel. Aquí estamos trabajando solo con columnas. Entonces, copiar, mover, ¿cierto? Ya hemos copiado varias, etcétera. Hemos eliminado. Podemos, ¿cómo se llama? Eliminar. Voy a eliminar la columna E, esta, aquí. Si la quiero eliminar, selecciono la columna E, porque no va a hacer nada, y botón derecho y le digo eliminar. ¿Y qué pasa cuando elimino? Todo se compacta porque nos va a quedar un huequito ahí, ¿cierto? Botón derecho, elimino, ahí está, se corrió todo para el lado, ¿ya? Puedo insertar, ¿ya? Quiero insertar una aquí en la D, entre la C y la D, ¿ya? Vamos a ver cómo tiene que abrirse una, va a mantener el formato del anterior, ¿cierto? Miren, insertar ahí del anterior. Porque uno dice, bueno, ¿y por qué no si yo estaba parado en la E, por qué no la pintó azul? Bueno, es porque Excel tiene muchas opciones que son por default. Uno se podría cambiar todo este tipo de opciones, ¿ya? Así como cuando ustedes abren un documento Word y parten escribiendo, inmediatamente le colocan Arial 12, porque está seteado para que usted, ¿cómo se llama? Parta con algún tipo de letra, ¿cierto? Centrado, justificado. El mismo cuando yo parto aquí con Excel, el mío parte con Calibri 11. Bueno, me gusta Calibri. Bueno, después usted puede cambiar todo el seteo, lo puede cambiar y configurar. En este caso, cada vez que inserto, si es sobre la columna que estoy, ya se corre una y copia el formato del anterior. Llámese formato, el color, ¿cierto? Porque dijimos que formato es todo aquello que no altera el valor. Entonces, ya con esto podemos copiar, eliminar, ¿ya? Copiar, eliminar, mover, ¿cierto? Y vamos con lo que más podemos hacer con las columnas. Las podemos ocultar, miren. Yo quiero ocultar la F y la G, igual que como ocultamos las tanto. Voy a seleccionar la F y G, botón derecho, y digo ocultar, y ¡pum! Ya no están. Pero están ocultas. Uno, ¿cómo se puede dar cuenta de que faltan? Es porque aquí dice A, B, C, D, E, y aquí falta la F y la G. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué pasó con la otra? Por lo general usamos este tipo de, ¿cómo se llama?, de funcionalidades de ocultar columnas, ¿ya? A veces cuando yo estoy realizando una planilla de cálculo y tengo un cuadro muy grande y quiero imprimir algo y todas estas que no aportan mucho, las oculto, imprimo, o simplemente a veces porque son columnas de paso que llegan a un resultado final, entonces uno las oculta para eso. Pero por lo general, cuando uno recibe alguna planilla de alguien, lo primero que realiza es ver si falta alguna columna o ver si falta alguna fila y quiere mostrarla. Lo mismo abajo, revisa si hay alguna hoja oculta, entonces uno mira así, lo primero que hace cuando recibe una cartola que haya venido de cualquier lado, lo que sea, un botón derecho, si es una hoja, ver si efectivamente hay algo oculto o no, ya sea fila o columna. Entonces, para mostrarla, seleccionamos de nuevo las dos columnas, los dos extremos, botón derecho, y le decimos mostrar. Y ahí nos muestra de nuevo las dos que tenemos. ¿Qué otra cosa podemos hacer con esto, cierto? Podemos cambiarle el ancho. Si ustedes ven, todas tienen un ancho. O sea, la columna A tiene un ancho ahí. Es el tamaño, la apertura que tiene, ¿cierto? Se lo podemos cambiar. Vamos a pararnos aquí vamos a hacer un zoom aquí en esta, y vamos para ver la amarilla que tenemos aquí. Aquí tiene un ancho. Miren, si yo me paro aquí, al ladito, aparece este otro símbolo, ahí, al ladito, ahí, ¿ya? Que también lo vamos a usar. Cuando me paro al lado de la columna, vamos a hacer un zoom para que se pueda ver. Ahí, es que a diferencia que tengo las flechitas, ¿cierto? Dijimos, está esa. Tengo las cuatro flechitas que están ahí para mover, ¿ya? Y aquí aparece otro que dice
que nos permite, con el mouse presionado, cambiarle el ancho. Mire, me dice el ancho es de 10,78. Y uno dice, ¿por qué 10? Bueno, ese es el ancho que tiene seteado, en píxeles o lo que usted quiera. Yo la puedo achicar y decir, esta columna va a ser flaquita, ¿cierto? Ahí está. ¿Ya? Entonces la dejé flaquita. ¿Ya? O esta columna yo la voy a hacer más grande de lo normal, ¿cierto? La voy a hacer gigante. ¿Ya? O ahí, ¿cierto? Entonces puedo yo cambiarle el ancho, ya sea en forma manual, ahí, puedo ir, dejar esa hasta ahí, o puedo ir también seleccionando la columna, botón derecho, y le digo ancho de columna, y se la cambio. Me dice, tengo 69. La voy a dejar en 10, ¿cierto? 10. La voy a borrar esto y voy a escribir un 10. Voy a dejar con el ancho que tenía. Ahí. No la voy a bloquear el numérico, la voy a dejar en 10. Y vuelve a su tamaño normal. ¿Ya? O sea, yo podría perfectamente setear, voy a dejar de nuevo volver al tamaño original, ahí teníamos en 160, ahí, para que lo que estamos mostrando, ahí. Yo puedo ir seleccionar todas las columnas o dejar estas dos verdes, seleccionar la verde, botón derecho, y le puedo cambiar el ancho a todas en forma manual. El manual quiere decir así, simplemente arrastrando el icono ahí, o agrandar las dos ahí, ¿ya? O achicar así. O se las puedo decir seleccionando las dos columnas, selecciono y le digo ya ancho de la columna y yo le doy el número, quiero que sean de tamaño 20 cada una. Van a ser un poquito grandes, ¿cierto? 20, ahí están las dos, ¿cierto? Ahí generé dos de 20 y dos iguales. O a veces yo estoy armando un cuadradito, estoy armando una tabla y quiero que todas tengan el mismo ancho, entonces también yo la puedo ajustar y cambiar. Entonces, uno dice en este momento, ¿qué me puede servir? Cada vez que usted vaya ¿cómo se llama? Aprendiendo y vaya resolviendo problemáticas reales, ahí va a ir viendo cómo le van sirviendo una cosa que a veces así explicadas, con una explicación no tiene, a veces uno dice, ¿qué se me va a ocurrir? Pero después cuando uno esté en el día a día trabajando en una planilla, va a ver que todas estas cosas las usa en forma inconsciente. Es como cuando uno aprende a manejar, ¿cierto? Ya después cuando uno empieza a manejar, ya uno no piensa que está embriagando, que está haciendo el cambio, que esto, que frenó, etcétera. Lo que se está preocupado es del Waze, está preocupado de la radio, está preocupado del de adelante, el semáforo, que cómo llego, que el reloj, que el celular, se está preocupado de eso. Pero toda esa parte que es ¿cómo se llama? Que es la parte mecánica inconsciente que está trabajando, eso sigue funcionando igual, ¿cierto? Usted ya, lo mismo pasa con Excel, ¿cierto? Todas estas cosas que estamos viendo ahora de aumentarle el ancho, mover, copiar, son prácticamente inconscientes después. Ya el alumno no las tiene, o sea, no es que esté ahí pensando, o sea, las tiene que manejar porque son simplemente lo que te da el movimiento. Y así te vas a centrar en el problema y no en el fondo en los movimientos básicos que son como para sentirse relativamente cómodo con una planilla. Entonces, y eso es todo lo que podemos hacer. Entonces, resumiendo, a trabajar con columnas, trabajamos solamente con los rótulos, etc. Cuando alguien dice seleccione la columna A, se para arriba y eso es, y la tengo seleccionada hasta el infinito, ¿cierto? Seleccione la columna A, B, C, tanto, ahí las tengo todas para abajo, ahí todas seleccionadas y puedo hacer lo que quiera, pero siempre selecciono y ejecuto alguna acción. Y puedo usar casi siempre el botón derecho, donde está todo, formato y ese tipo, o iconos de acceso rápido, le llamamos acá arriba, iconos o opciones de menú de acceso rápido, ¿cierto? Que nos permiten cualquiera, ¿cierto? Podemos dar iconos de acceso rápido o podemos usar simplemente un poquito más lento, o algunos ahí pueden usar cualquier otra alternativa. Hay muchos tutoriales y videos cortitos que enseñan, pero todos esos videos cortitos que enseñan tienen que estar, alguna vez uno puede mirar, qué maravilla, pero de nuevo, si no los usas, si no lo aplicas, no tiene mucho sentido, ¿cierto? No tiene mucho sentido acumular información si tú no la vas a usar, ¿ya? O memorizar. O sea, la única forma que memorice es nuevamente cuando tú la usas o lo tratas de ser frecuente. Hay varias cosas que se te olvidan y siempre va a estar Google para poder googlear rápidamente.
pero tú ya tienes el conocimiento, tú ya aprendiste a manejar, tú ya aprendiste esto, ¿cierto? Entonces después lo único que haces, googleas, miras, ya esto se aplica, pero ya tienes cómo funciona, tienes la noción. Por lo tanto, te va a ser mucho más fácil después asimilar cualquier función dentro de un contexto, de una problemática que estés solucionando. Aprovechamos igual, vamos agregando siempre valores aquí, ¿cierto? Vamos a colocarle un título a esto, porque siempre dijimos que esto era muy parecido a lo que es la parte a lo que era la parte de trabajar con Word o PowerPoint. Vamos a insertar un texto aquí, ¿cierto? Un cuadro de texto. ¿Se acuerdan cómo lo hacían arriba insertar? Y aquí vamos a insertar algún texto, ahí dice texto, y vamos a usar un cuadro de texto, lo mismo que hacían en PowerPoint cuando iban a hacer alguna PPT, ¿cierto? Ahí, y vamos aquí a colocar trabajando, vamos a escribir trabajando con columnas, ¿cierto? Ahí lo pusimos, ¿cierto? Ahí pusimos un texto. ¿Ya? Es igual que un texto en PowerPoint, ¿cierto? Por eso que dijimos que es lo mismo. Le podemos dar pintar de rojo, ahí lo podemos colocar negrilla, cursiva, y lo podemos aumentar, ¿ya? Y lo podemos colocar en doble fila, ahí así lo ampliamos. Los centramos, usamos iconos de acceso rápido, lo mismo que hacemos en Word y PowerPoint, ahí trabajando con columnas. Le pusimos un título a nuestra hojita para que no esté ahí ¿cómo se llama? Tan básica, ¿cierto? Y guardamos, guardando también, y ahí tenemos, ¿cierto? Entonces, eso significa trabajar con columnas, ¿cierto? Trabajar con columnas significa trabajar solamente con los rótulos arriba, A, B, C, D, tanto, y significa que yo puedo mover, eliminar, copiar, ocultar, puedo cambiar el ancho, etcétera, y que son las funciones. Pueden haber más funciones, pero son lo básico que usted necesita para poder trabajar y sentirse cómodo con una planilla en Excel. Nos vamos a concepto, o sea, devolvamos a la siguiente. Entonces, ya tenemos la primera, ¿cierto? Miren lo que vamos a hacer con la primera, siempre aquí. Vamos a tratar, ya acabamos de crear la hojita columna, ¿cierto? Mira, aquí vamos a hacer unas chorezas y esas cosas así como para que el alumno también vaya encontrando que esta cosa se pone más interesante, ¿cierto? No solamente conceptos, ¿cierto? Fuera que acá algunos podrían haber parecido algo muy simple, ¿ya? Pero es fundamental para cuando yo he visto alumnos que les cuesta un mundo copiar, mover, etcétera, o entender en su cabeza el concepto de copiar una columna, mueva una columna, seleccione esas tres columnas, muévalas, cambie de posición, cosas de ese estilo, ¿ya? Vamos entonces acá a columna. Es un texto. Vamos a colocar un hipervínculo. Llámese un hipervínculo, ¿ya? Vamos, para que vean que no solamente es básico, sino que es un hipervínculo. O sea, basta, no sé si usted cuando está en internet o en alguna web navegando, aparece una manito así, tal que te dé doble clic a esto y se vaya a la hoja columna, ¿cierto? Entonces, cada vez que le demos doble clic a la hoja columna, nos vamos a ir, que sea a la palabra columna, nos vamos a ir a la hoja columna. ¿Cómo hacemos eso? Nos paramos arriba, en este caso, me voy a parar arriba de la celda B3, donde estoy paradito, botón derecho, y por aquí aparece todo el botón derecho. Tengo seleccionado vínculo. Yo podría pararme arriba de esa palabra y decir, vaya a abrir el WhatsApp, o vaya a abrir alguna página web, o active algún video, lo que sea, ¿cierto? Pero en este caso simplemente le vamos a decir, cada vez que yo me pare arriba de esta, aparece la manito y se vaya a la hoja columnas, ahí, la que acabo de crear. Eso es todo. Aceptar. ¡Pum! Listo. Y si ustedes ven ahora, miren, aparece una manito. Vamos a ampliar un poquito. Ahí acabamos. Entonces, esta celda tiene ahí una palabra columna y tiene un hipervínculo que se va al otro lado, ¿cierto? Y yo lo presiono, ¿ya? Lo presiono, me voy a ir a la hoja columnas, ¿ya? Así que a la hoja columna que estuvimos trabajando. Y vamos a colocar igual para ver en el fondo que el símil con las herramientas Word y PowerPoint. Vamos a colocar acá una figurita, miren, igual que en Word y PowerPoint cuando uno quiere insertar una figurita. Insertar arriba, ilustraciones, formas. Yo me voy a robar una flechita ahí está la flechita. Y voy a dibujar una flechita inmensa. ¿Listo? Y en esta flechita, lo único que voy a hacer es cada vez que yo le doy clic, se vaya a la hoja concepto. O sea, ¡pap! Y nos cambiamos a la hoja concepto. Lo mismo, ¿cierto? Selecciono, botón derecho, vínculo, un lugar en este documento, le digo que me vaya a la hoja concepto. Aceptar, ¿listo? Entonces ahora me paro, aparece la manito, ¡pum! Y me voy. Me paro arriba de columna y me voy. ¿Ya? Perfecto. Columnas, filas, y estamos para los dos lados, ¿cierto?
columnas y filas. Y ahí tenemos un hipervínculo que nos lleva a la hoja columnar, y estando en la hoja columnar tenemos un hipervínculo que nos lleva a datos. Y hemos usado simplemente una funcionalidad para Excel que no es de Excel, la podemos hacer en Word, la podemos hacer en PowerPoint, exactamente lo mismo. O sea, esta cosa de colocar un hipervínculo, tanto para texto que nos lleve a abrir tanto, y etcétera, o que se vaya a algún lugar, lo podemos hacer en Word y lo podemos hacer en PowerPoint. O sea, podemos hacer ahora en una página web. No estamos haciendo nada más que haciendo un poquito más interesante con esta planilla de Excel. Vamos con el segundo concepto, filas, ¿cierto? Filas. Vamos a crear una hojita llamada filas también, ¿cierto? Aquí, filas. A veces podemos pensar que va un poquito lento, pero es necesario para que todas estas cosas que vamos realizando, después el alumno sobre todo está recién ingresando, está recién dando doble clic, ya en el fondo le sea un poquito mucho, que empiece a generar esa soltura. Filas, la vamos a pintar de nuevo, ya empezamos a pintar, ¿cierto? La vamos a pintar de un color, no sé, busquemos otro color, dicen más colores, aquí podemos escoger cualquiera de las gamas de colores. Ahí tenemos los colores, ¿ya? Tenemos colores, ¿ya? Y podemos aumentar también. Vamos a aumentar a 160, bajito ahí, para que lentamente yo la subo a 160 para efecto didáctico, para que podamos explicar. ¿Ya? Entonces, para lo que es la parte de filas, ¿ya? Estas son las filas. Aquí están. Aquí recién vimos columnas, ¿cierto? Y ahora lo mismo para filas. Miren, aparece la misma flechita, ¿cierto? Los mismos iconos, ¿cierto? A medida que yo voy pasando. Miren, voy a aumentar aquí para que vean. Miren, ahí está la flechita. Arriba aparecía la flechita así, diciendo, ahí está, seleccione toda la fila. Y paso, entre tanto, la misma flechita, entre la unión de uno u otro, lo mismo. Por lo tanto, vale lo mismo que teníamos acá, ¿cierto? ¿Ya? Y si yo quiero, ¿cómo se llama? Si tengo una seleccionada, miren, ahí tengo la misma con 4 puntitas, ¿cierto? Para moverla. Entonces tengo lo mismo que yo puedo hacer con las columnas, lo puedo hacer con las filas, ¿cierto? Yo puedo decir, pinte de rojo la fila 3 y 4, ¿cierto? Ahí está, cogemos el rojo, icono de acceso rápido, ahí está, rápido me fui, ¿ya? Vamos a checar un poquito para que podamos ir viendo los colores. Ahí, pinte de amarillo la 6, ahí está. Pinte de negro la 9 y la 10, pinte la de negro, ahí está negro. Pinte la 14 de color burdeo, tenemos un burdeo ahí, no sé si será burdeo o no, pero podemos hacer lo mismo, ¿cierto? Y ahora ya le dimos selección. Al decir seleccione la columna 3, seleccionamos todo, seleccione la 6, es todo, al seleccionar la fila 6, desde la columna A hasta el infinito, decimos, ¿cierto? Muchas columnas para el lado. Y las podemos mover o copiar, ¿cierto? Mueva la columna C, la fila 6, muévala a la 1, ¿cierto? Lo mismo que hicimos allá. La podemos mover usando el mouse, que aparezca el puntero con las 4 puntitas, ¿ya? Podemos seleccionar la 3 y la 4 y moverlas más abajo. Ahí está, ¿cierto? Podemos seleccionar las 8, 9 y 12 y seleccionarlas de arriba, ¿ya? Podemos volver a separarlas, ¿cierto? Ahí está. O sea, podemos hacer el mismo tipo de movimiento, podemos copiar, ¿cierto? Podemos copiar la lila o la morada, ¿sí? Copiar, ahí está, podemos usar teclas y la copiamos 2 veces aquí, la copiamos una vez la 7 ahí, la pegamos, ahí está. Y la podemos copiar también debajito la 10 ahí, 2 veces, ahí lo tenemos copiada. ¿Ya? Entonces podemos ya copiar, mover, ya. Podemos eliminar. ¿Qué pasa cuando yo elimino, cierto? Si yo elimino las 6, miren, voy a eliminar las 6. ¿Qué pasa? ¿Ya? Se va a subir y el mouse queda parado arriba en las 5. Miren, ahí yo voy a eliminarla porque tiene que pararse en algún lado. Eliminar, ahí quedó parado, se paró en la 6, ¿cierto? Paró, eliminó y se queda en la misma. Deshacer, arriba nuestro mejor amigo ahí, la flechita deshacer, igual que en Word y PowerPoint, ahí elimino, pum, de nuevo, y se sube, ¿ya? Entonces, cuando yo eliminaba columna, se movía, ¿cierto? Para la izquierda. Y aquí se sube.
Entonces uno tiene que tener en consideración ese tipo de movimiento. Ahora quizás no tenga mucho sentido, pero después cuando veamos que esta planilla tiene datos, muchos valores, entonces ahí ya, ¿cómo se llama? Cambia un poco lo que nosotros queremos mostrar, ¿cierto? Va a variar un poco los valores, la planilla, el formato, nos va a producir más de algún efecto. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Igual que el resto, podemos cambiarle el tamaño a manito, miren ahí. Me paro, ahí arribita, voy a ampliar un poquito para que veamos. Ahí, acá, ¿ya? Si quiero agrandarla, ahí tengo agrandada, ¿cierto? ¿Ya? La quiero achicar bien chiquitita ahí arriba, o centralmente, ¿ya? O lo puedo hacer en el fondo. Ahora, acá arriba hablamos de ancho y aquí abajo hablamos de alto. Una columna es ancha y una fila es alta. Entonces acá le vamos a cambiar el alto. Podemos cambiárselo en forma manual, ahí. O se lo podemos cambiar también dándole nosotros el valor. Nos va a mostrar ahí alto fila, botón derecho. Nos dice que está en 15, nosotros podemos decir que sea 50, ¿eh? Y nos va a quedar un poquito más grande, ¿cierto? Entonces también podemos hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Ahí tenemos filas grandes, filas de alta altura, o podemos hacer filas tal. Podemos ocultar, ¿cierto? Ocultemos la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. Todo se oculta, ¿cierto? Seleccionamos las 4, estas, que son varias, son 6. Las seleccionamos con el mouse, ahí, botón derecho, y le decimos ocultar. Ya, están ocultas, ¿cierto? Entonces, si nosotros como nos damos cuenta que está oculta, porque dice 1, 2, 3, 4, y falta el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Podemos seleccionar los extremos en este caso y le decimos botón derecho, mostrar. ¿Ya? Lo mismo que hemos mantenido más o menos lo mismo para cuando empezamos a trabajar con los rótulos de las hojas, ¿cierto? Con los conceptos acá abajo, dijimos, podíamos crearlas, podíamos moverlas, podíamos copiar, ocultar, eliminar. Lo mismo hicimos con las columnas y ahora lo mismo estamos haciendo con las filas. Entonces, trabajar con filas es algo muy frecuente en Excel, cambiarle el tamaño a las cosas, ¿cierto? Disminuir, bajar el tamaño, ¿sí? Bajemos el tamaño, ¿ya? Achiquemos, ¿ya? Ocultar, que es algo frecuente, ¿ya? Son los movimientos que son básicos cuando uno dice, yo sé trabajar con filas, ¿ya? Y no uno allí que le digan, seleccione la fila 11 y empiece con el mouse, a arrastrar el mouse hacia el lado, así. No, eso no es seleccionar, eso es seleccionar, es hacer otra cosa. Seleccionar, trabajar con filas simplemente es trabajar con los rótulos de las filas. Trabajar con columnas es trabajar con los rótulos de las columnas. Entonces, está claro, ¿cierto? ¿Qué más podemos hacer? Copiar, lo mismo de arriba, ¿cierto? Copiar, pegar, arrastrar. Podemos hacer lo mismo que hacemos con la estándar, ¿cierto? Copiar, ¿cierto? Cópiela, de nuevo, copie la fila 1, cópiela 3 veces, miren aquí, en la 10, la 11, la 12, ahí, y péguela, pegar, ahí, pegué, listo. Si ustedes se notan, aparecen esos como rayitas que aparecen ahí, porque cuando yo seleccioné la columna, la fila 1, quiere decir que esa todavía está seleccionada. Para sacar eso, puedo presionar la tecla Escape, ahí, escape, arriba, que está en el teclado, en el extremo superior izquierdo. Ahí está arriba, con eso se elimina esa rayita, que son dice, esto está seleccionado, ¿ya? Y con eso tengo el paquete completo para trabajar. Y también vamos a aprovechar y colocar un título, ¿cierto? Y vamos a colocar, ser distinto, vamos a colocar aquí, vamos a colocar una figurita y dentro de la figurita vamos a escribir, voy a escribir un círculo, ahí, y dentro del círculo vamos a escribir trabajando con filas, ¿cierto? Ahí ya, y le vamos a cambiarle el formato, ¿cierto? Vamos a coger algún formato, idem de nuevo, idem a lo que hacíamos en Excel, ¿cierto? Ahí verde, no que se note un poquito más. Ahí le aumentamos el tamaño, inicio, centramos arriba, centramos abajo. Ahí tenemos ahí, y la podemos rotar también ahí para que se vea que es una figurita. Es una figurita. Y podemos copiar. Miren, ahora vamos a copiar, igual que cuando ustedes tenían una hoja en PowerPoint y tomaban esta figurita y la llevaban a la otra en PowerPoint, etcétera, o tomaban en una hoja, en un Word, tomaban una imagen y la pegaban en otra hoja, ¿cierto? Estamos haciendo lo mismo. Y voy a ir a la de columna que ya trabajamos y me voy a robar este flechita que ya había hecho, ¿cierto? Que ya está lista, tiene un hiperlink y la voy a pegar por aquí
pegar. Ahí está, ahí la traje. Que es la que yo me había saqué del otro lado, ya la había hecho una vez, ¿ya cierto? Pero la ventaja de esa, que la podría traer, haber hecho de nuevo, que ya viene con el hipervínculo, o sea, la copié y trae adentro el hipervínculo. Por lo tanto, si yo le doy clic, se va a ir a la hojita donde tenemos los conceptos. Y nos faltaría colocar a la hojita de filas, agregarle los conceptos, ¿cierto? Vínculo. Queremos que ahora, cada vez que yo presione fila, se vaya a la hoja filas. Y ahí ya tengo, vamos a aumentar un poquito el tamaño de eso, ¿cierto? Ahí porque sea grande ahí. Entonces, cada vez que yo ahora voy a fila, ahí me voy a fila. Voy a achicar un poquito para que se vea ahí. Esto es lo que nosotros estuvimos trabajando. Y flechitas, pum, para atrás. Me voy a columna y me voy con columnas. Y flechitas, me voy con filas. Por lo tanto, ya tengo los dos primeros conceptos, ¿cierto? Trabajar con filas y columnas significa eso. Puede ser muy sencillo, ¿ya? Pero para sentirnos cómodos, cuando devolvemos, aunque sea repetitivo, ese movimiento de trabajar con las filas y las columnas te dan una cierta seguridad para poder abordar cualquier planilla. Y vamos a celdas y rangos, ¿ya? Vamos a trabajar con las dos juntas, no vamos a hacer separación, dado que podemos abordar los dos temas en uno solo. Vamos a crear una hojita que se llama celdas y rangos. Ahí está. Y lo vamos a pintar de un color más llamativo, vamos a poner un color más verdoso, algo más claro, ¿cierto? Algún verde, verde agua, ¿cierto? Entonces la primera que hemos visto, vamos a ordenarla, ¿cierto? Filas para allá, ese es el orden, ¿cierto? Ese es el orden que hemos visto, columnas, filas y ahora celdas y rangos, aquí. Y vamos a, lo que ya algunos saben, aumenté a 160 para que la pudiéramos ver. ¿Ya? Necesitamos, vamos a guardar, aunque tengo autoguardado, pero para que el alumno, si no tiene autoguardado, se acostumbre a ir guardando, o sea, todo lo que va haciendo. ¿Ya? Y yo igual después disponibilizo esta planilla arriba, que va a ser la de la clase 1, ¿cierto? Pues hasta la clase 2 y así sucesivamente van a estar numeradas por clase hasta donde lo que se abordó y van a ser planillas acumulativas, ¿ya? O también podemos tener una sola también para que no se arme mucho desorden, ¿ya? Celdas y rangos, ¿cierto? Ya, yo creo que ya a esta altura ya sabemos un poco lo que es una celda, ¿cierto? Por ejemplo, voy a pintar yo de rojo a esta, la voy a pintar de rojo ahí la celda esa. Vamos a pintar otras celdas también, vamos a pintar algunos rangos. Este rango lo vamos a pintar de color, no sé, los colores son relativos, verde. Este acá lo vamos a pintar de color azul. Este de aquí va a ser un larguito de color negro. Alguien puede decir, ¿por qué tanto color negro y qué otro color más que sea más llamativo? Y este acá va a ser un color amarillo, ¿cierto? Amarillo, falta el amarillo que es más. Ahí, y no, entonces la letra amarilla y ¿cierto? Entonces, uno podría decir estos cuadraditos o rectángulos que hemos pintado, ¿cierto? Una celda es esto, ¿cierto? Dijimos aquí, esta es la celda, ¿cierto? Dijimos, ¿cómo se llama esta? Esta se llama la celda B4, ¿cierto? Fila, que sea columna y fila. Y le vamos a colocar el nombre para aquellos que están recién ahí, B4, para los demás puede ser, ¿cierto? Vamos a colocar el nombre ahí arribita, pero es la roja la que se llama B4. Copiar ahí y le vamos a dar así, ¿cierto? Esta es un rango porque son más celdas, ¿cierto? Pero por lo general los rangos los nombramos de dónde comienza, cuando en la celda inicial, celda final. Entonces esta se va a llamar, comienza en la E3. Entonces voy a escribir acá arriba E3, dos puntos, y a dónde termina, termina en la E8. E8. Y ese es un rango, ¿cierto? Un conjunto de celdas, ¿cierto? Vamos a decir que eso es un rango. Por lo tanto, los demás deberían ser celda inicial, celda final. Este negrito parte en la B11, B11, y termina en la F12. Celda inicial, celda final, ¿cierto? Ahí me quedó la F. En Excel da lo mismo que sea mayúscula, minúscula, por si acaso. Después cuando uno escribe los nombres de las rangos. Por lo tanto, estos rangos nos van escritos solamente para que el alumno entienda ya el concepto de celdas y rangos, ¿cierto? Acá arriba tenemos otro, ¿cierto? G2,
dos puntos, y termina en la I4. I4, perfecto. Lo colocamos negrita, le estoy colocando negrita normal en un formato. Y el último de acá es un amarillo, que es parte de la H, H8, y termina en la H13. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que importa de aquí? O sea, ¿qué es lo relevante de esto? Es que el alumno ya pueda mirar y mirar sin esas letras que nosotros pusimos y diga el cuadradito rojo, ¿dónde está? En la B4, así, y el verde, ¿dónde? El E3, E8. O sea, que rápidamente cuando mira, ya sea en este caso el color, a veces mira, inmediatamente ve el rango. El azul, de la G2 a la y tanto. Eso tiene que ser rápido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después estos mismos cuadraditos los vamos a eliminar el color y aquí en vez de que esté este cuadradito verde, va a haber una lista de formas de pago. Entonces tenemos, ¿y cuál es la forma de pago? Está en la E3, E8. Ya. O sea, lo vamos a cambiar por texto, lo vamos a cambiar por tanto. Entonces, el hecho tiene que ser que el alumno rápidamente pueda mirar y saber el rango o mirar en qué columna está en la B5 más la esto, o sea, pueda mirar y como hace la persona que ya trabaja en Excel y ve rangos y ve celdas, eso es lo que hace. Mira, dice la B8 por la B15, no, y el rango sexto, o sea, puede hacer eso y mentalmente en forma rápida. Esto que acabamos de hacer nosotros, quizás algunos colocándole los nombres, puede hacer esto, pero con más facilidad y más agilidad. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. Vamos a copiar, ¿se acuerdan cómo quiero copiar esta? Esta le vamos a llamar celdas y rangos, ¿ya? Y vamos a copiar la misma celda para no perder esto, concepto el concepto de los nombres, los rangos y la diferencia con una celda. Vamos a duplicar esta hoja, copiar, ¿se acuerdan? Copiar, ¿ya? Crear una copia y vamos a colocarla al final, ¿ya? Y si ustedes ven, me creo una, ¿ya? Porque esa es la que voy a trabajar ahora y voy a colocar ahí un 1 y voy a colocar un 2, ya podría colocar un 2 y la otra voy a cambiarle el nombre y la otra acá, la original, la vamos a crear un 1, para que digamos que este 1 y 2, ¿ya? De las celdas y rangos. Entonces tenemos la hoja 1 que la vamos a dejar tal cual como aparece aquí, ¿cierto? Para que se recuerden después que esto era el concepto de rango y cuál es el objetivo de esto. El objetivo es que nosotros rápidamente veamos y podemos identificar celdas y rangos, celdas y rangos, celdas. Después, si le quitamos el color y colocamos otra cosa, podamos decir celdas y rangos, ¿cierto? Si yo coloco por aquí en alguna cosa número, digo el 100, el 200, ¿ya? Así, ustedes automáticamente me digan, así como ya, cuál es el rango de esto. Me digan, este es el rango de estos números, son en este caso, J7, ¿cierto? Yo tengo un zoom aquí, J7, J15, ¿cierto? Ustedes me dicen, ese rango es ese, ¿cierto? La única diferencia es que está pintado, ¿cierto? Tiene valores adentro, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo de esto, ¿cierto? De poder, en el fondo, cuando hablamos de trabajar con rango, después poder tomar texto, poder tanto, y rápidamente decir, este es el rango. O seleccionar los rangos. Este es el rango de los números, este es el rango de la serie, este es el rango de esto, ¿ya? Inmediatamente uno dice, rango J7 tanto. Eso es lo que voy a mover y voy dando. Entonces, esa es la agilidad que debe lograr al trabajar con rango. Pero ahora, fuera de poder visualmente manejarlos en la parte visual, en el fondo de poder darse cuenta de qué estamos hablando y moverse de un lado para otro, ¿ya? Veamos en la hojita 2, que hicimos una copia, ¿qué podemos hacer? Le vamos a quitar todos los títulos arriba, ¿cierto? Miren, voy a seleccionar, y esto vamos a hacer una choreza así, después se la explicamos, ¿cierto? Voy a seleccionar todas estas, así como que cuando pintamos esto todo, ahí, ¿cierto? Quiero borrar todo esto. Puedo ir borrándolo uno por uno, así, uno por uno. Pero vamos a hacer más rápido. Selecciono con el mouse. Ahí tengo el mouse suelto. Le digo suprimir y borré todo el contenido. Todo lo que tenía contenido, pero no borré los colores porque esos formatos. Netamente la celda no tiene nada. Por ejemplo, la que está en la celda B4 no tiene ni un valor, no tiene nada dentro. Simplemente está pintada de color rojo. ¿Bien?
Entonces, ¿qué podemos hacer de la celda fuera de lo que acabamos de hacer recién? Podemos hacer algo muy parecido a lo que hacemos nosotros con las columnas filas, ¿cierto? Lo mismo, copiar, mover, eliminar, agrandar, etcétera. Podemos hacer todos los movimientos básicos. Entonces, ¿y cuáles son? Puedo copiar la celda, el cuadradito verde, así, cópielo, lo voy a copiar, ahí está y pego a partir de la celda A1. Ahí me paro la 1, pegar, pum. ¿Listo? ¿Cierto? Mueva el cuadradito del rectángulo azul, muévalo un poquito para abajo, ahí arriba, ahí parece una D, ¿cierto? Lo moví, ¿ya? Entonces, puedo hacer lo mismo y de nuevo usando los mismos elementos. Selecciono primero y después que selecciono, de nuevo tengo si lo quiero mover directamente o usando teclas, hago lo mismo, ¿cierto? Miren, ahí selecciono y ahí está. Y eso ya me permite moverlo para cualquier lado, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, o selecciono, como dijimos recién, supone que vamos a copiar el amarillo, por ejemplo, selecciono, puedo moverlo, copiarlo, voy a copiar, dijimos, copiar, ahí está el icono copiar, y escojo dónde lo voy a copiar, por acá abajito, lo voy a copiar por aquí, ahí, a continuación, ¿cierto? Y pegar, icono del botón derecho, o puedo hacer los iconos de acceso rápido arriba, ahí, y ya tengo el amarillo pegado, ¿cierto? Entonces, puedo hacer exactamente lo mismo, puedo hacer lo mismo, casi los mismos movimientos, copiar, pegar, mover, y que cuando trabajamos con rangos sí son fundamental, porque esto de trabajar, mover rangos y subir, bajar, etcétera, es lo que más hacemos cuando trabajamos con las planillas en Excel, ¿cierto? Aquí estamos moviendo cuadraditos, pero cuando estamos moviendo, así como en el ejemplo que teníamos 100, 200, vamos a mover esos rangos para allá, estos rangos para arriba, los vamos a duplicar, los vamos a copiar. ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer? Podemos, igual que cuando nosotros teníamos una fila y decíamos, copie la fila 1 y repítala 5 veces, también podemos hacer lo mismo. O sea, copio, voy a copiar la celda P4, copiar, y la voy a repetir 5 veces aquí desde la J, tantas veces la voy a pintar ahí completa, tengo el mouse suelto, botón derecho y pego. Por lo tanto, esta celda la repetí n veces acá abajo, ¿cierto? La copié n veces. ¿Ya? Puedo hacer esto mismo y es lo que va a ser de uso frecuente y lo voy a colocar acá. Vamos a hacer un zoom, ¿ya? Para explicar esto, que es un poquito lo frecuente que vamos a usar. Esta celdita roja, ¿ya? Yo, si quiero copiarla hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo puedo ir, como acabamos de decir recién, selecciono, copio, uso la función copiar, selecciono donde yo quiero copiarla ahí, pam, pam, y botón derecho y le digo pegar, ¿ya? De pegar, copio para abajo, ¿cierto? Hice eso. Eso lo podemos hacer muchas veces y lo vamos a replicar muchas veces cuando trabajemos después con celdas, rangos y fórmulas, porque vamos a tomar una fórmula y la vamos a replicar n veces hacia abajo, ¿ya? Pero podemos hacer, vamos a deshacer arriba con nuestro icono deshacer ahí, que es nuestro icono deshacer. Podemos hacer lo mismo, ¿ya? Podemos hacer exactamente lo mismo. Aquí lo vamos a replicar. ¿Y qué cosa es lo que más, en forma más frecuente nosotros usamos? Usamos esto, ¿cierto? Seleccionamos y arrastramos. Este es un símbolo que no habíamos visto. Esta crucecita que aparece aquí. Ahora, ¿se acuerdan todas las crucecitas que habíamos visto? Habíamos visto esta que aparece ahí, con las 4 puntitas que nos permite mover. Habíamos visto acá la del lado, ¿cierto? La flechita esa. Y ahora tenemos esta que cuando estoy yo seleccionando un rango o una celda aparece. ¿Qué quiere decir? Que si yo, estando en esa crucecita, presiono el mouse, puedo arrastrar o copiar n veces hacia abajo. Ahí arrastré. Esto que acabo de hacer lo vamos a usar muchas veces. ¿Ya? De nuevo, me paro, crucecita, ahí está. Puedo tener 2 celdas, así yo voy a pintar, por ejemplo, voy a usar aquí, voy a pintar una de este de color, no, voy a pintar de distintos colores para que podamos ver que son de distintas, esas 2. No era muy bonito el colorado, vamos a pintar otro color que sea más llamativo, es amarillo. Verde y amarillo, ¿ya? Entonces ahora yo selecciono esas 2, miren, ahí tengo, ahora tengo seleccionado un rango. ¿Y qué pasa si yo la arrastro? Va a copiar eso para abajo, por lo tanto va a repetir amarillo, verde, amarillo, verde, amarillo, verde, ¿cierto? Y miren, ahí 2, ahí si lo suelto,
Yo amarillo, verde, amarillo, verde, amarillo, verde, amarillo, verde, lo va a arrastrar tantas veces quiera, ¿cierto? Entonces, nos permite eso, ¿ya? Nos permite, si yo tengo esta, otra aquí, y la quiero copiar al lado, miren, arrastrar para el lado de nuevo. ¿Qué pasa si la arrastro para el lado? Eso, ¿ya? Ese tipo de movimientos que acabamos de hacer recién, de tomar una celda, replicarla para abajo, o tomar dos celdas, replicarla para abajo, o tomar un rango, replicarlo hacia el lado o hacia abajo, es el movimiento más frecuente al trabajar con planillas en Excel. Digamos, y yo quedé de tecla ahí, ¿ya? Entonces, eso significa trabajar con rangos y celdas. Y la única diferencia con respecto al, ¿cómo se llama? Con respecto a las columnas y a las filas y a trabajar con los rótulos de las hojas, es el eliminar. ¿Qué pasa cuando yo elimino? Cuando yo eliminaba una columna, todo se movía hacia la izquierda, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo eliminaba una fila? Todo se subía. Aquí Excel no sabe. Si yo le digo, voy a eliminar el cuadradito rojo, ¿ya? Voy a eliminar el cuadradito rojo, ¿ya? ¿Qué pasa con eso? ¿Ya? Él no sabe qué hacer, no sabe si irse para la izquierda o irse para arriba, entonces te lo va a preguntar. Te va a preguntar las 4 alternativas. Una de esas, si tú quieres borrar el rojo, quieres borrar todas las filas, te borro todas las filas, te va a preguntar, o te corro la fila, o te borro toda la columna, o solamente me desplazo, solamente borro la celda y me desplazo hacia la izquierda, o solamente borro la celda y me desplazo hacia arriba. Entonces, al colocar eliminar, van a aparecer esas 4 opciones. Eliminar, y si ampliamos un poquito para ver el mensaje, aparece eso. Desplazar hacia la izquierda, es decir, ¿qué quiere decir con eso? Que si yo elimino, este verde que está aquí va a pasar para allá, ese no va a quedar en espacio. Todo esto se va a correr para allá, haciendo el mismo efecto que cuando eliminábamos columnas. Y si le digo eliminar, desplazar hacia arriba, en este caso, el único que se va a notar, porque este negrito va a subir una, todos van a subir una, o sea, todo se va a subir uno. ¿Tá? Toda la fila, bueno, sabemos toda la fila, eliminar la fila y toda la columna también. Vamos a colocar primero para ver el efecto, que vamos a decir desplazar hacia la izquierda, ¿cierto? Para que haga el efecto de las columnas. Aceptar, y se vieron, se corrió todo en uno, todo en uno, todo en uno, se corrió todo uno hacia allá. Deshacer, y vamos de nuevo con el otro efecto, ¿da? Eliminar, y le vamos a decir desplazar hacia arriba, quiere decir que el negrito se va a subir, ¿cierto? Ahí, y negrito se subió. ¿Da? Entonces, esa es la única diferencia con respecto para tener en cuenta, ¿ya? Y que uno puede decir sencillo, o sea, hay una cosa a definir que es lo que quiero. Sí, pero está en que después, cuando yo quiero hacer esto otro, cuando quiero hacer esto otro, y yo tengo datos, tengo fórmulas, entonces no es tan sencillo tomar una decisión de qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero que se mueva, porque me va a afectar fórmulas o si sube también, entonces me va a afectar el formato, o a veces estoy tratando de eliminar y te reclama que no se puede eliminar porque hay celdas combinadas y hay una serie de otras cosas, entonces ahí uno queda ahí como detenido, sencillo, pero después hay que verlo y vivirlo y practicarlo con datos reales y formatos reales, ¿ya? Pero basta que uno tenga en consideración eso, ¿cierto? Que podemos hacer los movimientos básicos y qué significa arrastrar y copiar con el mouse, que aparezca esa puntita, ¿cierto? Y qué significa eliminar, ¿ya? Donde usted después va a tener que tomar la decisión que es para arriba o para abajo, ¿ya? Eso es trabajar con celdas y rangos, ¿cierto? Largo esta cosa, ¿cierto? Pero vale la pena porque esto se repite una vez y la gente tiene que ir teniendo consideración y después cuando volvamos, veamos algún otro tema, vamos a ir mencionando, recuerden con el cuadradito rojo, recuerden cómo lo hacíamos con esto otro. Bueno, y le vamos a colocar un título también, ¿cierto? Vamos a colocar un rectángulo aquí nomás, donde vamos a colocar así. Y aquí, trabajando con celdas y rangos. Y le damos formato arriba, escogemos algún, ¿cómo se llama? Algún color, si queremos darle color, lo que ustedes quieran, ¿cierto?
En el fondo uno puede ahí escoger formato de los que están prehechos. Sí, lo que quieran, ¿ya? Ahí tenemos, ya, ese vamos a colocar aquí, inicio, ¿ya? Recuerden que esto, lo mismo que el sueño repetitivo, ya nos dijo ya que todo esto era lo mismo que ahí, ¿ya? Trabajando con celdas y rangos, negrita ahí. Listo. Y también lo vamos a girar para que se vea que es una figurita con un texto más adentro, ¿cierto? Y arriba volvemos a copiar, vamos a traer de nuevo la flechita ahí, ¿cierto? Copiar, traemos la flechita y pegamos, ¿cierto? Y ahí tenemos podemos perfectamente ahora irnos al principio. Vamos aquí, celdas y rangos, vamos a ir a colocarla aquí, vamos a darle vínculo, ¿ya? Y dijimos que nos vamos a ir a colocar este documento y nos vamos a ir a las dos. Las dos sean, no, el rango lo podríamos dejar, el rango, la celda la queremos que sea de la 1, para que tenga distinto, de la 1, y la de rango que se vaya a la formato 2, formato 2, ¿cierto? Ahí, y ahí ya tenemos los dos. Y ahí dijimos que íbamos a darle rangos a esto, y ahí esto era 18, ahí 18, ahí rangos, nos vamos entonces a esto, trabajando con celdas y rangos, aquí tenemos, y rangos 1, vamos a copiar lo mismo, vamos a llevarnos esto, copiar y pegar. Y esta flechita la llevamos por aquí. Y ya tenemos entonces rangos y celdas, no trabajamos trabajando celdas y rangos, volvemos y tenemos celdas y las celdas tenemos aquí, usamos celdas y rangos también y los conceptos de que rápidamente tenemos que mover. Y con eso estamos con nuestra primera parte, ¿cierto? O sea, bastante, o sea, cuando hacemos un break y podemos continuar después con lo que nos queda para salir de la parte inicial, ¿cierto? Estamos todavía en la primera sesión, pero son los conceptos básicos, quizás se pueda alargar un poquito, pero son los conceptos básicos para poder tanto. O sea, el alumno ya, si practica estos movimientos y sabe en el fondo qué significa trabajar con columnas, qué significa trabajar con celdas, qué significa trabajar con filas y rangos, tiene un gran avance y puede lograr esa soltura que se necesita. Ahora nos queda poder, en el fondo, entender qué es lo que significa formato, aunque ya todos lo llevamos en la sangre, ¿cierto? Formato, toda aquella cosa que no altera el color, la letra, el tamaño, la alineación, todos esos formatos, ¿cierto? Y hay que tener en consideración qué formato no altera el valor, ¿ya? Y es lo que vamos a ver a continuación. Y ahora hacemos una pausa, ¿ya? Y nos conectamos para la segunda parte.